Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos otra vez retomando nuestras domingueras. Hacía ya algunos meses, más bien 2 meses de las vacaciones de verano para quienes tomaron vacaciones de verano, que sobre todo son los estudiantes, pero nosotros seguimos trabajando y creo que es importante que ahora que inicia septiembre de 2023, podamos hacer un balance, ya que están muchas cosas ya más claras en términos políticos, en términos administrativos y en términos también incluso de lo que ha sido una constante en este sexenio, que ha sido la disputa por la nación y la disputa por la comunicación y por la percepción de los ciudadanos con el sector conservador mexicano. Es importante que aquí podamos comentar y también espero recibir aquí sus comentarios y sus pues opiniones y sugerencias y preguntas. Eso también va a ser muy importante, porque pues estamos así en este modelo de comunicación, que es un modelo de comunicación directo con ustedes, con todas y todos los que nos ven en la República Mexicana y también los que nos ven fuera del país. Aquí voy a aprovechar, ahorita que estamos iniciando, para mandar saludos a quienes están mandándonos sus saludos también. Guadalupe Flores, muchas gracias. Alita Ruiz, desde Metepec, Estado de México. Yuri Gus me dice que si puedo subir el volumen. Parece que el volumen está bajo. ¿Se escucha bien? Si ustedes escuchan bien, me dicen, por favor. Rogelio Luna nos manda saludos también. Jesús Beltrán Acolsi, gracias, desde Ojo de Agua, Tecámac. Me dicen que se oye muy quedito. A ver, déjenme ver cómo movemos aquí para que el volumen sea mayor, o a lo mejor es un asunto de nuestros audífonos. Vamos a cambiar los audífonos para que podamos escuchar mejor. También Silvia Lira León José Leta dice que se escucha bien. En Canadá me dicen que se escucha muy lejos. Bueno, sí estás lejos, un poquito lejos, pero vamos a hacer este cambio. No se nos vayan a desconectar. A ver si estamos, se escucha mejor, espero que sí, sobre todo quienes nos están sintonizando o se están conectando desde Canadá. Muchas gracias. También a Guadalupe Flores, a Jesús Beltrán Acol, sí dice que en Tecámac se escucha bien, espero que en todos los lugares también. Ahora sí, dice Yuri Gus, que nos escucha desde Canadá, que se escucha cerquita. Pues estamos cerca de ustedes porque además son paisanos y paisanas. Gracias a Daniel Hernández, que también dice que se escucha mejor, a Juanita Blanco. Bueno, el 1 de septiembre, el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio un quinto informe de gobierno muy importante, porque no solamente está cosechando los programas de bienestar y las políticas sociales en términos reales. Lo que ha generado toda esta política social es una disminución real de la pobreza. 4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2020 y 2022, según los datos de Coneval. Esto no había ocurrido en más de 30 años. También salieron de la pobreza extrema un buen porcentaje de mexicanos, pero sobre todo, esto es muy importante, porque la
medición de Coneval se hace a través de los deciles, 10 deciles, 10 deciles de ingresos. El primer decil es el de los ingresos más bajos, el segundo es el que le sigue y así hasta el 10º decil. La diferencia entre el 10º decil y el primero, es decir, entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, era 18 veces más. Esa franja de inequidad y de desigualdad se redujo a 15 veces. ¿Qué quiere decir? No que los ricos son menos ricos, sino que la brecha enorme existente, eso se ha reducido muchísimo entre los sectores más ricos y los sectores más empobrecidos de una sociedad tan inequitativa y tan desigual como México. Hay estudios que dicen que lo ideal es que la diferencia entre un segmento y otro no sea de más de 10 veces. Todavía estamos lejos de lograrlo, pero empezamos. El salario mínimo de México pasó de ser de 83, 82 pesos. Aquí voy a ver mis apuntes para tener el dato preciso. O sea, 83 pesos diarios. ¿Ustedes se imaginan quién podía vivir con esa cantidad? Pues prácticamente nadie. Era un asunto realmente de esquizofrenia. 88 pesos diarios. Se aumentó y se ha aumentado durante estos 5 años a 217 pesos. Algo que no ocurría en los últimos 32 años de gobiernos neoliberales. Y en la frontera, el salario de la frontera es de 302 pesos. Todo esto, además, el aumento de los salarios no generó inflación, como decían los ángeles de la dependencia, como José Ángel Gurría, como los tecnócratas al estilo Ernesto Zedillo, o el mismo Salinas, o el Pedro Aspe, padre intelectual de muchos de estos tecnócratas, que decían que no se podían aumentar los salarios mínimos porque se generaba inflación. Esto es absolutamente mentira, y fue quizá una de las grandes mentiras que se prolongaron durante los gobiernos neoliberales. Pero todo esto también ha generado que aumente el consumo, que la inflación baje, porque la inflación, el componente más importante de la inflación, se debía o se debe a la dependencia de las gasolinas y de los energéticos que importábamos. Entonces, todo este proceso de articular una nueva política energética a partir de la soberanía y de la suficiencia, de construir la refinería Dos Bocas, que por cierto ese mismo 1 de septiembre se anunció que ya iniciaba a refinar para que en diciembre de este año pueda estar refinando casi al 80 o 90% de su capacidad. Toda esta política de construir una gran refinería en una zona donde también llega el crudo y también rehabilitar las refinerías existentes, más toda esta política de apoyo a la extracción en aguas someras y apoyo a Pemex, en lugar del desmantelamiento a Pemex, ha permitido, y eso lo anunció López Obrador en el quinto informe, que dependamos cada vez menos de las gasolinas importadas y por tanto de el costo que eso representa. El 80% de del consumo, 900,000 barriles diarios, se importaban y solamente 20%, 250,000 barriles diarios, se producían en México. La idea, según López Obrador, y lo que ya está en términos de infraestructura, es que el próximo año esta ecuación se revierta, que se importen 20% y que se produzca el 80% de los energéticos que consumimos los mexicanos. Esto es muy importante, esto es algo que se dio a conocer en el quinto informe de gobierno, que para la gran mayoría de los medios pasó de noche, pues porque están en un proceso
de combate y de generación de mentiras y de percepciones negativas frente a el gobierno de la Cuarta Transformación. El mismo 1 de septiembre inició el recorrido de esta obra, una gran obra de infraestructura ferroviaria, de infraestructura urbana, de protección al medio ambiente, de recuperación de las zonas arqueológicas de la zona maya. Todo esto y sobre todo una nueva infraestructura de construcción y hotelera fue supervisada por el presidente de la República, por los inversionistas que han participado en la construcción del Tren Maya y por parte de su gabinete desde el viernes hasta el día de hoy, porque el día de ayer estuvieron en Chichén Itzá, esta zona imponente, majestuosa, es uno de los grandes vestigios arqueológicos más conservados de lo que fue la grandeza del pueblo maya del periodo posclásico, pero también hay una zona llamada el Viejo Chichén, que está a 1 kilómetro al sur de el Chichén Itzá, que todo el mundo conocemos, con donde está pues la pirámide de Kukulcán y otras grandes construcciones, el templo del adivino, etcétera. Pero al sur, a 1 kilómetro, está el Viejo Chichén, que desde 1998 se cerró al acceso público para que se hicieran investigaciones, y muchos de los avances que se han dado en estos 25 años ya están prácticamente pues a flor de piel y van a poderse dar a conocer. Todo esto va a formar parte de lo que vendrá a ser un nuevo florecimiento en el sureste mexicano, la zona de la civilización maya, que abarca Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Cuánta tinta no se derramó? ¿Cuánto dinero no se invirtió para decir que el Tren Maya no se iba a realizar, no se iba a concretar, que se iba a derrumbar pues, el desarrollo agroecológico, que afectaba el medio ambiente, que se iban a tapar cenotes, que se iba a afectar el hábitat de los jaguares, de mucha flora y fauna de la zona? Una especie de histeria medioambientalista que también, pues la verdad, no era ambientalista, sino económica la razón. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas equilibra el desarrollo de la zona, le quita estos grandes procesos de urbanización y de explotación a solamente la parte norte de Quintana Roo, que es lo que se conoce como la Riviera Maya, de Cancún hacia Playa del Carmen, pasando por Tulum. Entonces ahora el desarrollo se va a expandir por toda la zona, por todos los 5 estados, y sobre todo por esta zona que fue la que supervisó el presidente López Obrador, que es una de las partes más pobres de la península de Yucatán, que abarca de Campeche a Mérida, de Mérida a Valladolid y, por supuesto, pasando por la zona de Chichén Itzá. Esto es muy importante y creo que habla de lo que ha significado el desarrollar infraestructura pública. Bueno, ya están y siguen molestos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora protestan porque López Obrador pues va a reducir, o ya anunció que se va a reducir el número de operaciones diarias del saturadísimo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el viejo aeropuerto, que tiene 2 terminales, que pues ya no dan abasto, pues precisamente por eso se construyó otro aeropuerto. Pero bueno, la cargada conservadora siempre va a buscar algún elemento para poder pues cuestionar, criticar o desestimar las obras y los avances públicos de la Cuarta Transformación. Pero bueno, si de cuestionamientos hablamos, ¿qué les parece ahora que estamos ya en pleno periodo de clases?
la derrota brutal, yo diría que fue una derrota brutal, grotesca, para este sector conservador, una derecha mediática encabezada por TV Azteca desde un principio, cuando lanzó estos reportajes, entre comillas, que en realidad era propaganda fascistoide, diciendo que los libros de texto son libros que tenían el virus comunista, pero además tenían el descaro, como tuvo el descaro Ricardo Salinas Pliego de decir que no los había leído, pero sin leerlos, él ya sabía que tenían el virus comunista, y también aliados con los grupos de derecha que dicen representar a los padres de familia, que son, pues la verdad son grupos muy pequeños, como la Asociación Nacional de Padres de Familia o la Unión Nacional de Padres de Familia, más la derecha panista, encabezada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que aliada con el sector de resistencia a la cuarta transformación del Poder Judicial, pues lograron un amparo, y en realidad solo dos de los 32 estados, con todos los recursos que se invirtieron, con todas las mentiras que se dijeron, solo 2 estados no repartieron los libros de texto en la primera semana de inicio de este ciclo escolar. Y además se demostró, gracias a las conferencias vespertinas de la Secretaría de Educación Pública, pues gracias a la propia actividad de los profesores, de los maestros, que siempre para la derecha son una ecuación prácticamente al margen, que habría que borrarlos, fueron absolutamente derrotados. Por fortuna, el sector magisterial de México, ese mismo que fue tan atacado durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, estigmatizados por Claudio X González como si fueran una secta no una secta, no, le decían que era una mafia, que eran corruptos. Así se la pasaron ofendiendo a los maestros y maestras de México durante 2 sexenios, y ahora los ignoran. Pero los maestros son, a final de cuentas, y las maestras son los protagonistas fundamentales de este nuevo proceso educativo que se engloba en la llamada Nueva Escuela Mexicana, y que tiene como ejes fundamentales 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que determinar y conocer. Se cambia el conocimiento de asignaturas por áreas, es decir, ya no es español, biología, física, matemáticas o ciencias naturales, ciencias biológicas, de acuerdo a los planes de estudio que uno tuvo en su infancia, sino que ahora son áreas de conocimiento, porque no lo dicen ellos, lo dicen todos los pedagogos del mundo. El modelo de enseñanza por asignaturas ya quedó rebasado. También el segundo componente importante de la nueva escuela mexicana es la contextualización, es decir, hablarle a los jóvenes, a las niñas y a los niños en el lenguaje de su propio contexto social, regional, estatal, cultural, lingüístico, y no imponerles un modelo en donde pues parecería que todo ocurre en la Ciudad de México o en las grandes ciudades del país. Y tercer eje, la participación de los propios educandos, de los propios alumnos en un proceso de diálogo y de enseñanza-aprendizaje en donde pues aprenden los dos, aprenden el maestro, aprenden los niños, aprenden los padres. Esto que tanto coraje les dio a los conservadores, pues prácticamente fue derrotado en esta semana, lo hemos visto, y tuvieron otro elemento, pues todavía más, no sé si decir penoso, grotesco, que fue la coronación que hoy, domingo, 3 de septiembre, aquí cerca de donde tienen su casa, aquí cerca está el Ángel de la Independencia, pues por aclamación, esta senadora, destacada por su forma de hablar, por su carisma, para unos es carismático o es carismática, pues fue coronada como candidata presidencial de 3 partidos, del PAN, del PRI y del PRD, no por haber ganado una contienda
de elección interna como se había propuesto, como ellos mismos ofrecieron, como ellos mismos planearon, sino porque se bajaron y fueron bajando a todos los contendientes, sobre todo a los hombres, y al final, pues a pesar de su resistencia y a pesar de que había dicho de que iba a continuar hasta el final, pues porque de eso se trata, una contienda. Imagínense qué bonitas elecciones presidenciales tendríamos en México si los contendientes se tuvieran que retirar o se retiren porque las encuestas no los benefician. Las encuestas no son las urnas. Las encuestas son mediciones aproximadas a una realidad que tienen que ver también con intereses económicos. Por eso es interesante que la encuesta que se está realizando en Morena, o las encuestas, más que la encuesta, son 4 o 5 casas encuestadoras, puedan ofrecer un panorama lo más verídico o certero de quién va a ser el coordinador o la coordinadora de la Cuarta Transformación y que será pues, la candidata o candidato presidencial. Pero no haciendo que los demás se bajen de la contienda, como lo hicieron en el bloque opositor, en el llamado Frente Amplio Opositor. Este espectáculo que dieron a nivel nacional, que hasta generó críticas de sus propios medios aliados, pues demuestra el talante real de lo que es la derecha en México. Una derecha que construye fábulas, construye mercadotecnia, pero no genera liderazgos sociales reales porque ignoran a la sociedad, porque la subestiman o porque consideran que no es necesario tener un liderazgo legítimo, sino unir fuerzas y recursos en esta obsesión que tienen de derrotar a la Cuarta Transformación sin ofrecer algo alternativo real. Lo que ofrecen es mucho escenario, mucha encuesta, mucho confeti, muchas redes sociales, pero no un proyecto alternativo de nación. En fin, esto es lo que quería yo comentarles. Son varios temas, como ustedes habrán observado, y voy a aprovechar también pues para mandar saludos a todas y a todos los que nos han estado escribiendo. Y también a quienes se meten aquí para insultar, pero bueno, a Yuri Gus, abrazo hasta Quebec, Zoila González, que igual que Silvia Lira dice que ya se escucha mejor, o que se escuchó mejor, Ignacio Fragoso, saludos, Rogelio Luna, se acabaron los expertos en libros de texto gratuitos, y ahora aparecen los eruditos en ferrocarriles. Ah, bueno, sí, también ya van a estar diciendo que el Tren Maya es un fracaso porque pues en una obra de supervisión, pues obviamente cuando uno supervisa pues va mucho más lento. Roca Marta, muchas gracias. María Stamper, quiero comentar que en Italia funciona el tren. Yo fui a 6 ciudades y yo creo que si la 4T recupera ferrocarriles mexicanos, vamos a tener bravo por el Tren Maya y viva AMLO, dice María Stamper, muchas gracias. Raúl Solís, saludos desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Guadalupe Flores, para la oposición derrotada todo está mal porque ellos son ciegos y sordos. Exactamente. Lilia Méndez, ahí están preguntando. Antonio García, gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Alberto Palma, viva México, viva AMLO, dice Gerardo Vázquez. En 50 años yo no había visto ningún gobierno que hiciera tanta infraestructura como este sexenio de López Obrador. Y es cierto, es real, infraestructura además pública, que no endeudó al país, que se hizo con los recursos de todos, o sea, con los recursos de los impuestos que pagamos todos y todas. Marilú González, este viejo tiene cara de animal, pero ahorita no recuerdo de cuál. No sé si lo dice por mí, pero bueno. Constantino León Carrillo dice, el discurso de Xóchitl Gálvez se apega a lo siguiente. En su libro Make Have, Mi Lucha, Hitler escribió, toda propaganda debe ser popular y debe estar ajustada al nivel intelectual de aquellos a los que va dirigida. Consecuentemente, el merecimiento mayor de esta será llegar a los niveles más bajos de la inteligencia a través de la emoción, no del razonamiento. La verdad es que no
No creo que eh, el movimiento del frente opositor se parezca en nada, por fortuna, al hitlerismo. Sergio García, ya, bueno, es que además también están los troles y los bots aquí invadiendo nuestro espacio, pero bueno, bienvenidos, ojalá y pudieran dialogar en lugar de solamente insultar. Miguel Ángel Cuevas, saludos. Gracias a todas y a todos que nos comentan por el análisis. Coquis Yarto, viva AMLO, viva la 4T, viva México. Alfonso Vela, muchas gracias por informarnos. Me es grato escuchar tu voz. Y estamos con la 4T arriba, López Obrador. Deli Hernández, y eso es bueno para todos. Pues hemos llegado casi a 200 de audiencia en vivo. Les agradezco muchísimo por estar aquí y porque retornamos con esta transmisión, nuestras domingueras, que son un buen balance semanal para saber cómo va la nación y qué nos depara en la próxima semana. Muchas gracias, feliz domingo y buenas noches.